Dos cosas fundamentales encontramos en la doctrina del Creador. Dos cosas fundamentales encontramos en la doctrina del Señor. La doctrina viene efecto, pro y contra, acción y reacción. En efecto, encontramos de que nuestras acciones repercuten directamente sobre nuestra vida. Desde el momento que tenemos el uso de razón, empezamos a diferenciar entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. O sea, no es reciente, esto viene desde que empezamos a tener el uso de razón. Poco a poco, a medida que vamos creciendo, empezamos a hacer una diferencia entre el bien y el mal, empezamos a ver la diferencia entre lo justo y lo injusto, empezamos a ver, a razonar. Y así no conozcamos la ley de Dios, así no lo conozcamos. Porque dice el apóstol Pablo, para darnos una idea, en Romanos 2, 11 al 15, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, para Él no hay diferencia ni el uno ni el otro, de color o de raza o estatus social. Para Dios no hay acepción de personas, no lo hay. Porque todos somos su creación. Porque dice Pablo, todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Dos cosas. Todos los que sin ley pecaron, no conocieron la ley, no conocieron la doctrina de Dios, todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, ¿no? Conocemos la ley, conocemos la doctrina de Dios, por la ley seremos juzgados. Porque vamos a dar cuenta de, bueno, hasta lo que hemos quebrantado o no hemos quebrantado, empezaremos a dar cuenta. Ahora, porque no los oidores de la ley, dice Pablo, no los oidores de la ley son justos para con Dios. No los oidores serán justos, o sea, no solamente consiste en escuchar y escuchar, no, sino tenemos que poner en acción. Por eso decía el apóstol Santiago, vamos a leerlo mejor, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice lo siguiente. Dice Santiago 1, 22 al 25. Más sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es de tal semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente la perfecta ley que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. O sea, esa es la diferencia de que, dice el apóstol Pablo, tenemos que nosotros no ser oidores, sino hacedores de la palabra. O sea, cuando hablamos de la palabra hacedor, significa pues de que ejecutar, llevar a cabo o administrar, en este caso, buscar que administrar. Entonces, ese es el punto. Cuando nosotros empezamos a poner en práctica, como dice el apóstol de Santiago, no seamos como miramos nuestro rostro en un espejo natural y luego que nos apartamos del espejo nos olvidamos lo que éramos. No, tenemos que poner en práctica y seremos bienaventurados por eso. Porque al poner en práctica se rompe algo muy interesante. Como dije al inicio, el efecto de nuestras acciones repercute directamente sobre nuestra vida. De eso estamos hablando. Por eso vemos también, se rompe esa parte donde venimos arrastrando por generaciones de nuestros ancestros, venimos arrastrando desde Adán cuando cometió el pecado, venimos arrastrando. Por eso, todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Entonces, para romper esa parte, estamos hablando causa y efectos también. O sea, todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Le irá mal. Puede que un principio las cosas le salgan como haya planeado, pero tarde o temprano se encargará pasar a la factura. Pues la justicia divina es algo que nadie se puede escapar. Entonces vemos cómo romper eso y tratar de llevar una vida más saludable. Por eso quiere poner en práctica para que después no tengamos los peores problemas si es nosotros, nuestros hijos no lleguen a llevar
esa misma carga. Ese es el fin, buscar. Llegó el momento de hacer un alto, de decir ya suficiente hasta acá. Eso es, por eso recomienda que no los oidores de la ley son justos para con Dios, sino los hacedores, los que ponen en práctica, los que lo ejecutan. Luego dice, porque no los que son oidores de la ley son justos para con Dios, más los hacedores de la ley serán justificados. O sea que entramos en una razón, entramos en una justicia, empezamos a razonar lo que estamos mencionando ahora. Todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Entonces empezamos a buscar que justificarnos, o sea, entramos en una razón y empezamos viene a ponerse lo que es real, lo que es justo, ponemos un alto, suficiente. Como dice, puede que a un principio las cosas nos pueda salir muy bien, lo que hemos planificado, pero tarde o temprano Dios se encarga de pasarnos factura, tarde o temprano. Pues la justicia divina es algo que nadie se puede escapar. Por eso, amigos, en eso consiste. En eso está la vida. Tarde o temprano todo sale, todo sale y todo se paga. Ese es el menú. Y nos sirve lo que merecemos. Entonces, para romper todo eso, buscar que hacer un giro en nuestra vida, tratar de hacer lo mejor que puede, lo mejor posible, las cosas positivas, las cosas buenas, para no después cargar con un peso por nosotros o nuestra familia. Ahora, seguimos avanzando lo que le estoy mencionando. Cuando hablamos, como dije al principio, desde el momento que tenemos un uso de razón y empezamos a diferenciar entre el bien y el mal, entre el justo y el injusto, empezamos a diferenciar. Ya a nuestros padres son los primeros a hacernos recordar, no hagas esto porque viene tal cosa. Empezamos a analizar poco a poco. Pero ¿por qué nuestros padres nos empiezan a hacer este alcance? Por eso dice Pablo en Romanos 2, 14 y 15, porque los gentiles, o sea, el gentil es aquel que no conoce la doctrina de Dios, porque los gentiles que no tienen la ley, no tienen, naturalmente haciendo lo que es de la ley. Los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Ponen leyes, normas a favor de ellos y también en contra. O sea, pero ¿por qué? Porque ya vienen de su misma, como dice, internamente, aflora en su mente el bien y el mal, y para poner en alto también ciertas anomalías que a veces se van abusando. Por eso dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias, acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Entonces, por eso viene, hablamos de la Constitución del Estado, hablamos del Código Penal, Código Civil. Empezamos por ahí, porque en nuestra mente sabemos muy bien lo bueno y lo malo. Sabemos. Ahora, ¿por qué, amigos, nos ponemos a pensar por un momento, por qué los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley? Los tales, aunque no tengan ley, son ley a sí mismos. ¿Por qué? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusando sus pensamientos unos con otros. ¿Cómo se entiende esta parte? Le dije al inicio de que eso venimos heredando desde Adán y Eva. Desde ahí venimos heredando ya. Heredando que el hombre conoce el bien y el mal. Conoce. Vamos a ver, primer punto, de acuerdo a Génesis, en el capítulo, dice lo siguiente: puede que cualquier árbol, Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol que haya en el jardín. Puedes comer de cualquier árbol, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas, de él morirás sin remedio. Y él está mencionando de que no debe, todos los árboles, los frutos de los árboles puede comer lo que está en el jardín, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coma, ese día morirá. Ya le dio una orden al Señor, que no debe participar.
Pero viene un momento ya cuando ya tiene a Adán, tiene a Eva, hasta unos dos, viene la tentación. Ese es el punto interesante. Viene lo que es la tentación y también viene la decisión. La tentación está en todo, no solamente una sola cosa. En todo está la tentación y también viene la decisión nuestra. Está para coger o no coger. Por eso dice en Eclesiástico 37:21, Eclesiástico 37:21, al decidir el corazón elige entre cuatro elementos. Al decidir el corazón eligen entre cuatro elementos. El bien, puede elegir el bien, puede elegir el mal, puede elegir la vida o puede elegir la muerte. Todo depende de sus decisiones, del hombre. Entonces la decisión es nuestra. Quiero el bien, voy por el bien. Quiero el mal, me voy por el mal. Quiero la vida, me voy por la vida. Quiero la muerte, me voy por la muerte. La decisión es mía. Y si la decisión es mía, Dios ha puesto un libre albedrío. Por eso en Eclesiastés 7:29 dice que Dios al hombre lo hizo justo, pero ellos buscaron muchas cuentas. ¿Ve? El hombre es el que buscó muchas cuentas. Entonces, la decisión es de él. Acá la decisión es nuestra. ¿Qué acción vamos a tomar? Vamos a decidir nosotros. O sea que el Creador a nadie le está presionando, a nadie le obliga, simplemente le pide al hombre su decisión, que él decida, qué cosa quiere. Es bien democrático en esa parte, no presiona a uno ni presiona al otro, no es autoritario, no, simplemente te pone a tu decisión tuya. ¿Cuál vas a elegir tú? ¿Qué cosa quieres? Acá tienes de todo. Acá tienes de todo. Es como decir, como una botica, ¿qué tienes de todo? Hay remedios que puedes participar para que te cure una enfermedad, o si le aplicas una 3, 4 veces, 5 o 6 veces la dosis, te mata. Entonces, es la decisión tuya. Decides ahora. Entonces, al decidir, por eso dice, al decidir el corazón elige entre cuatro elementos, el bien, puede elegir el mal, puede elegir la vida, puede elegir la muerte, pero la decisión es de él. Ahora, como nos ha puesto en nuestra decisión para tomar, dice en Eclesiástico 15, 14 y 15, al principio hizo al hombre y lo dejó en sus manos de su propia conciencia. Por eso dice, el hombre tiene que decidir, o sea, lo dejó en sus manos de su propia conciencia. Así como le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres, no le dice, no, tienes que guardar, no. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y si quieres entrar en la muerte, no guarde los mandamientos. O sea, la decisión es tuya. El bien, el mal, la vida, la muerte, la decisión es tuya. Ahora, si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos y está en tus manos permanecer fiel. Ahora, la decisión es mía. Y si quiero permanecer fiel, parecer una persona rescatada, una persona sincera, una persona leal para con Dios, entonces de mí depende permanecer fiel, sí o no. La decisión es mía. Nada más, por eso vuelvo a repetir. Al principio hizo al hombre y lo dejó en manos de su propia conciencia, listo, libre albedrío. Como dice en Isaías, si quieres tener paz como la sonda de un río, guarda los mandamientos. Y si quiero tener la vida como dijo el joven rico, guarda los mandamientos. Si quieres, no, acá no, si deseas. Si tú quieres, dice acá en 15:21 de Eclesiástico, si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Y está en tus manos permanecer fiel. Está en tus manos. Está en tus manos. Para darnos una idea, dice una vez, había un profesor que siempre sabía mucho este hombre. Sabía mucho. Y los alumnos, al verse que el profesor siempre le daba, les hacían preguntas y él siempre contestaba, siempre. Es así que trataron un día de burlarse del profesor. Acordaron estos muchachos traviesos ir al campo, cazar un pajarito y luego planificar
que uno de ellos va a tomar, para poner el pajarito en su cintura, la parte posterior, y decirle al profesor que le diga, para que adivine qué es lo que tiene en la mano. Si él dice que es un pajarito, muy bien, le van a decir, ¿está vivo o está muerto? Si dice que está muerto, le aplastan el cuello, la cabecita la aplastan y lo matan al animalito y murió. Y si dice que está vivo, lo dejan vivir. Así planificaron estos muchachos para hacerle una broma pesada al profesor. Entonces llegó su tiempo y uno de los niños se puso delante del profesor y dice, profesor, quisiera saber qué cosa tengo en mis manos. Y el profesor dice, tienes un pajarito. Profesor, ¿está vivo o está muerto? Entonces el profesor se inclina y se pone a la altura de él y le mira fijamente a los ojos y le dice, la decisión es tuya. La decisión es tuya, imagínense. El niño se sintió descubierto, se sintió avergonzado y puso el pajarito y lo hizo volar. Mire, la decisión es tuya. Depende de él si lo mata el animal o lo deja vivo. La decisión es tuya. ¿Qué forma? Por eso vemos acá al que al principio eso al hombre y lo dejó en su mano de su propia conciencia. Luego, si tú quieres, puedes observar los mandamientos y está en tus manos permanecer fiel. Está en tus manos. Acá nos ha puesto en nuestras manos permanecer fiel con Dios o permanecer no fiel con Dios. Entonces, la decisión es nuestra. Porque dice en el 21, a nadie ha mandado ser incrédulo y a nadie le ha autorizado pecar. La decisión es nuestra. Si quieres, observa los mandamientos para que tengas vida, para que tengas paz, pero si no, de lo contrario, la decisión es tuya y la decisión es nuestra. Ahora, cuando hablamos de la decisión de esto, vemos en el caso de Eva, el árbol estaba ahí, la tentación está ahí, el árbol reluciente, árboles de frutos muy apetitosos, estaba ahí, hasta que vino la tentación, la serpiente se muestra como la tentación, y cuando hablamos algo figurativo, la serpiente, pero si en el fondo, si hablamos de la serpiente, hace ver pues que era un ángel, el más bello, un ángel muy hermoso, muy sabio. Eso dice en Ezequiel, es muy hermoso, muy sabio. Imagínese, toda la belleza entra por los ojos. Se sintió tan atraído, la tentación está ahí. Es como algo tenemos acá, es tan deseable, tan apetitoso para cogerlo. La decisión es nuestra. Así como es joven, un joven ve tantas mujeres tan hermosas, tan bellas, con muchos atributos. Imagínese, la tentación está ahí y la decisión es de él. Es igual que está casado, tiene su esposa y se presentan más mujeres hermosísimas. Imagínese cómo la tentación está ahí. La decisión es de él, tanto el hombre como la mujer. Vemos en el caso de Eva, estaba la tentación ahí, permanente, viendo, tan hermoso, viendo ese árbol apetitoso, hasta que vino la tentación. Como dice en Génesis capítulo 3, 1 al 5, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que ya había hecho, y le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ninguno de los árboles del jardín? Entonces la mujer dijo, no, podemos comer de todos los frutos de todos los árboles del jardín, pero menos del fruto del árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no comerán de él, ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen morirán. Fíjese, ya ellos sabían, tenían un conocimiento que no debían hacer tal cosa. Pero la serpiente le volvió a replicar, por eso la tentación está ahí, que se hace agua a la boca. De ninguna manera morirán, le dijo, no van a morir ustedes. Es que Dios sabe muy bien, el día que coman de él, se le abrirán los ojos y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. Por eso le dije desde el inicio que los gentiles que no conocen la ley, pero están haciendo lo que es de la ley.
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente a sus conciencias y acusándose, y también excusándose sus pensamientos unos con otros. O sea que ya venimos desde la matriz, venimos ya, con la diferencia que vienen dormidos, nada más, pero se van despertando. Sabemos el bien y el mal. Acá nadie puede decir, no, que no conozco lo no. Todo sabemos muy bien que tú si le haces un daño a tu hermano vas a tener problemas. Por eso se ponen las leyes, ahora se ponen leyes y donde se aplican. Ahora, por eso decía, como dijo Platón, el filósofo griego, el bien es la idea suprema y el mal es la ignorancia. Mire cómo lo define. Por eso le dijo a Eva, el día que ustedes coman, se abrirán los ojos, serán como dioses y conocerán el bien y el mal. Miren, dos cosas, sabrán el bien y el mal. Y él está aclarando que van a saber el bien y van a saber el mal. Y como dice Platón, el bien es la idea suprema, el bien, en cambio el mal es la ignorancia. Sócrates, por ejemplo, filósofo griego, también dijo, pensaba que el hombre se comporta mal porque es ignorante. Pensaba que el hombre se comporta mal porque es ignorante. Es decir, porque sin inteligencia interpreta erróneamente y cree ver el bien donde en realidad no existe o considera como bueno algo que en verdad no lo es. O sea que viene al punto de fantasioso, entra al punto de la fantasía del hombre. Y esto se llama ignorancia. Por eso dice el mal, o bien hacer la ignorancia, por eso decía en Proverbio 21-22, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Por eso es bueno repetir lo que dijo Platón y lo que dijo Sócrates. Platón dijo, el bien es la idea suprema y el mal es la ignorancia. Sócrates dijo así, pensaba que el hombre se comporta mal porque es ignorante, es decir, porque su inteligencia interpreta erróneamente y cree ver el bien donde en realidad no existe o considera como bueno algo que en verdad no lo es. Ahora, como ya estamos entendiendo, ¿cuál sería el plan de Dios? Hasta ahí viene la ignorancia, el hombre viene a ser como dioses, todo. Pero ¿cuál es entonces el plan de Dios? Entonces, ¿dónde encaja él? Para que el hombre tenga conocimiento de los planes de Dios y salga de esa ignorancia, para que sepa los planes de Dios y salga de esa ignorancia, el plan de Dios le recomienda, porque el secreto está en esa parte. En Proverbio 2, 1 al 6, dice lo siguiente, Hijo mío, si das acogida a mis mandamientos o a mis consejos, y los guardas dentro de ti, con tus oídos atentos a la voz de la sabiduría y abriendo tu corazón a la reflexión, si llamas a la inteligencia y levantas tu voz hacia la prudencia, si buscas como la plata y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Pues Él da la sabiduría y de su boca sale la ciencia y la inteligencia. Entonces ahora el secreto está para saber los planes de Dios y el hombre salga de la ignorancia. Tiene que dar acogida a los consejos de Dios o a los mandatos de Dios y ponerlos dentro de nuestro corazón y ponerlo en práctica. Si hacemos estas cosas, ahora sí vamos a hacer las cosas con bastante balanceo. Vamos a hacer las cosas con balanceo. Vamos a salir de esa ignorancia. Recién empezamos a salir de esa ignorancia. ¿Por qué? Porque hay muchas tradiciones que se han hecho ley. Muchas tradiciones se han hecho ley. Entonces vamos a salir de esa ignorancia. Cuando hablamos, amigos, de esa ignorancia, por falta de ignorancia estamos hablando por falta general de instrucción o de conocimientos. Eso viene a ser ignorancia. No es como algunos lo toman como un insulto, no.
en muchas cosas, casi en todas, somos ignorantes. Por eso se llama, es una falta general de instrucción o de conocimientos. Por eso dice una persona ignorante. Entonces salimos de esa ignorancia mediante el conocimiento de la doctrina. Mientras no tenemos ese conocimiento, vivimos a esa ignorancia. Vivimos esa ignorancia, y como vivimos esa ignorancia, vamos a aplicar nuestros propios conceptos y vamos a pensar que estamos en la verdad, cosa como dijo Sócrates, no hay verdad. Porque si hablamos de ignorancia, se dividen en tres partes. No saber lo que debiera saberse. Es un ignorante. Un ignorante es de saber lo que debía saberse. No lo sabemos. Saber mal lo que se sabe. Saber mal lo que se sabe también es una ignorancia. Saber lo que no debiera saberse también es una ignorancia. O sea, puntos que no solamente vamos a conjugar que la ignorancia es una sola cosa, no. Muchas cosas. Hablamos de las cosas de Dios. Todos somos casi en la totalidad ignorantes. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta la doctrina. Por eso le digo claro, tenemos que recibirlo, escucharlo y guardarlo en nuestro corazón para encontrar lo que viene de parte de Dios, el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento. Recién, porque cuando lo ponemos en práctica, como dice Deuteronomio 4:6, la gente dirá realmente que es gente sabia y entendida, porque todo el conocimiento viene de ahí. Vamos a ver. Deuteronomio 4:6. Mejor vamos a pasar lectura para dar mayor énfasis en lo que estamos mencionando. Dice lo siguiente: guárdalos pues y ponerlos por obra. O sea, los guardamos y ponerlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojo de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio, sabio y entendido, gente grande es esta. 7. ¿Por qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová, nuestro Dios, en cuanto le pedimos? O sea, lo tenemos. ¿Qué Dios está bien cerca del hombre? ¿Qué Dios? Solamente el Altísimo está cerca. ¿Por qué? Porque tenemos la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina permite acercarlo al hombre ante su Creador. Y puede hablar también sabiduría, porque la sabiduría viene de acá. Porque está escrito, dice el salmista David, vamos a ver lo que dice el salmista David, 119, vamos a ver, 119, verso 27. Vamos a pasar lectura. 119, verso 27. Dice lo siguiente: hazme entender el camino de tus mandamientos, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Por eso, vuelvo a repetir, guárdalos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojo de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos. ¿Qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como en toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 4, del 6 al 9. Hemos pasado lectura. Ahora sí comprendemos lo que dijo anteriormente. Hijo mío, si das acogida a mis mandamientos y lo guardas dentro de ti, con tus oídos siempre atentos a la voz de la sabiduría, abriendo tu corazón a la reflexión, si llamas a la inteligencia y levantas su voz hacia la prudencia, si buscas como la plata y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios, pues Dios o Yahvé da la sabiduría y de su boca sale la ciencia y la inteligencia. Entonces, mucho influye en la doctrina del Creador, de los cuales nos recomienda
ponerlo en práctica, poner en acción. Poner en acción, esa es la base. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no ponemos en acción? Por eso nos recomienda romper esa parte que nosotros hemos venido arrastrando de nuestros ancestros. Por eso dice, el efecto de nuestras acciones repercute directamente sobre nuestra vida. Si actúo bien, voy a cosechar bien, pero si actúo mal, voy a cosechar mal. Por eso el efecto de nuestras acciones repercute directamente sobre nuestra vida. Ahora, como ya empezamos a salir de esa ignorancia, como dijo Sócrates, el ignorante afirma y el sabio duda y reflexiona. Fíjese cómo es algo diferente. Aristóteles dijo, el ignorante afirma, piensa que está en la razón. Piensa que está en la razón. Como dice el proverbio, el hombre en su opinión piensa que sus caminos son rectos, mas es salida de muerte. Entonces, el ignorante afirma, pero en cambio el sabio duda y reflexiona. Sócrates también agregó, el que actúa mal lo hace por ignorancia del bien. El que actúa mal lo hace por ignorancia del bien. Por eso se le llama las experiencias. Porque desconoce qué es lo que es bueno. Nadie obra mal a sabiendas. Nadie obra mal a sabiendas. Porque una vez que sabe, ya teme, como dice en Deuteronomio 31, 11 y 12, dice, reunirás a todo el pueblo para que escuchen esta ley, oigan primero esta ley, lo memoricen, teman y lo pongan por obra. Temer, ¿por qué? Porque tienes un conocimiento, sale de esa ignorancia. Ahora, si sale de esa ignorancia, vas a evitar de no cometer los errores, porque ya es mediante un conocimiento. Por eso dijo bien claro Sócrates, el que actúa mal lo hace por ignorancia del bien, porque desconoce qué es lo bueno. Y nadie obra mal a sabiendas, nadie. Porque si obra a sabiendas, ese es el problema. Es igual que un conductor, digamos así, un conductor de un vehículo, según las reglas de tránsito ahora, no puede manejar en estado etílico. No puede manejar. Ya tiene un conocimiento que no debe manejar en estado etílico. Y si por A o B manejó su vehículo en estado etílico y fue intervenido y encontraron que tiene está en estado etílico, le van a quitar su licencia. Entonces ya tiene un conocimiento, entonces evita. Ahora sí, busca que evitar que cuando él maneja no debe libar licor. Ya tiene un conocimiento. Por eso, mientras no tiene un conocimiento, siempre va a obrar mal. Por eso dice, vuelvo a repetir lo que Sócrates, el que actúa mal lo hace por ignorancia del bien, porque desconoce lo que es bueno. Nadie obra mal a sabiendas. Listo. A sabiendas. Muy bien. O como dijo Juana Santana, que es una emprendedora estadounidense, qué bonita es la ignorancia, qué bonita es la ignorancia para el ignorante. ¿Ah? Por eso decía Pablo que para saber, así como la regla de tránsito, tenemos que saber el reglamento de tránsito, tenemos que saber las normas para darnos cuenta y ver causa y efecto. Pero eso se viene causa y efecto. No cumples, te viene tal cosa. Si cumples, manejas tranquilo. Si no cumples, tienes problemas, papeletas, de repente tu carro termina pues en el depósito, o de repente por pasarte una luz roja atropellaste a un peatón, o de repente hubo un accidente vehicular, choque, ¿no? Entonces, por eso es bueno saber pro y contra, acción y reacción. Entonces, acá vemos, cometemos errores por desconocimiento, a esto se llama ignorancia. Pero al tener la doctrina de Dios, al conocer la doctrina de Dios, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos a saber el bien y el mal. Se nos abre nuestra mente ahora, empezamos a conocer con mayor profundidad. Por eso decía Pablo en Romanos 2:18, en Biblia latinoamericana, tú conoces la voluntad de Dios, tú conoces la voluntad de Dios y sabes lo que es mejor, porque te lo enseña la ley. Vuelvo a repetir, tú conoces la voluntad de Dios
y sabe lo que es mejor, porque te lo enseña la ley. Y si no conoce la ley, no conoce la doctrina, no conoce Torah, no sabe lo que es mejor para Dios, no sabe lo que es la voluntad para Dios, no sabe. Y puede hablar muchas cosas. Por ignorancia puede hablar muchas cosas, pensando que es dueño de la verdad. Como dijo anteriormente, estamos hablando de Sócrates, Platón. El bien es la idea suprema y el mal es la ignorancia. O como dijo Sócrates, pensaba que el hombre se comporta mal porque es ignorante. Es decir, porque su inteligencia interpreta erróneamente y cree ver el bien donde en realidad no existe, o considera como bueno algo que en verdad no lo es, por su ignorancia. Pero si tiene un conocimiento, como dice acá, como dice el apóstol Pablo, sabes lo que es mejor, sabes la voluntad de Dios, sabes lo que es mejor. ¿Por qué? Porque te enseña la ley, o es instruido por la ley. La ley te enseña qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque si no fuera por la ley, el hombre no llegaría a comprender, no comprendería en el plan espiritual, no llegaría a comprender cuál es el bien y el mal. No llegaría a saber. Cuando hablamos, amigos, cuando hablamos del bien y el mal, por ejemplo, tenemos como un ejemplo San Juan 5, 28, 29. San Juan 5, 28, 29. Para darnos una idea, para ver, como dije acá, nos enseña la ley, o nos enseña la doctrina, o nos enseña la palabra de Dios, lo que es mejor y cuál es la voluntad de Dios. Mediante ese conocimiento, recién nuestra mente se nos abre y vamos a comprender en el plan espiritual. Y para entrar también en ese plan espiritual es porque hemos recibido también la fuerza de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo, que es Ruach, se llama en hebreo, la fuerza de Dios hemos recibido, y esa fuerza es que nos abre nuestros sentidos. Esa fuerza nos hace entender, como dice Pablo en Corintios, nos hace entender. Vamos a comprender algo muy interesante. Como un pequeño ejemplo le estoy poniendo San Juan 5, 28, 29. 5, 28 y 29. ¿Qué cosa dice 5, 28, 29? Jesús dijo así, como hacía tantos milagros, le dijo así: no os maravilléis de esto. Lo que estaban viendo, no se maravillen, eso es poco. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Un misterio. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están en los sepulcros, ese es otro misterio que después vamos a hablar. Luego dice, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Dos puntos fundamentales. Vuelvo a repetir. Dos maravillas de esto. O sea, lo que estaban viendo, milagros, señales que había hace más de 2000 años, veían la gente, todos se sorprendían, se maravillaban. Lo que Jesús hacía, aunque en el fondo Jesús no lo hacía, sino es la fuerza de Dios que estaba en él, hacía todas estas maravillas. Por eso a él le preguntaban, él decía, el Padre en mí y yo en el Padre unas mismas cosas somos. O sea, el Padre es el que hacía todas las maravillas. El Padre hacía todas las maravillas. Entonces sorprendían al ver esas maravillas. Ver levantar muertos, curar enfermos, etcétera, etcétera. Entonces se veían maravillados. Por eso dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Va a llegar el tiempo, vendrá la hora, el tiempo va a llegar, en el futuro, en otras palabras. Los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando en otro momento vamos a leer esa parte que es de los sepulcros. Ahora, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces hemos visto el bien y el mal. ¿Qué cosa dicen los grandes personajes? Que el mal es la ignorancia. El mal es la ignorancia. Ese es el mal. El que actúa mal lo hace con ignorancia del bien, porque desconoce qué es lo bueno. Nadie obra malo a sabiendas. O como dijo también Juana Santana,
Qué bonita es la ignorancia para el ignorante, o sea, por desconocimiento. Por desconocimiento pensamos que estamos mal, pero no. Cuando hay un conocimiento, sí, te abre tu mente que es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hablamos en este plan, ¿cuál es ese bien y cuál es ese mal? En la parte espiritual, mire, por desconocimiento tenemos muchas opiniones, pero según la Escritura que nos traza y nos enseña, sí salimos de esa ignorancia y venimos a un conocimiento. Como dice el apóstol Pablo, porque te enseña la ley te enseña, porque la ley te enseña, sabes lo mejor, qué cosa le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, y mediante el conocimiento de la doctrina vas a saber qué bien se tiene que hacer, porque dice, tiene que levantar, no, el que hace bien saldrá para vida, y el que hace mal para resurrección de condenación. Entonces, ¿cuál es ese bien que se tiene que hacer? Nuestro Mesías en ese tiempo aclaró y dijo lo siguiente: cuando lo juzgaban, ¿por qué sanaba enfermos en el día del sábado? ¿Por qué sanaba? ¿Por qué resucitaba muertos? ¿Por qué? Entonces ellos se sentían mal porque estaban haciendo esto. Hasta que en un momento le dijeron, no, él lo hace por el príncipe de los demonios, hace eso. Entonces cuando le dice, todo reino dividido no progresa. Ahora, si ustedes votan con por el espíritu de Belcebú, entonces, ¿a qué Dios sería? Yo no expulso con eso. Yo expulso es con el poder de Dios. Mire, está hablando con el poder, que en hebreo significa ruach, la fuerza de Dios, el poder de Dios, que en griego se le llama el Espíritu Santo. Entonces, movido por el Espíritu, esa fuerza sobrenatural, es el que expulsaba y hacía las señales y los milagros. Muy bien, entonces, como sanaba a los enfermos, en ese tiempo sanaba a los enfermos, aclara sobre el bien que se tiene que hacer. Y le puso una comparación: si en el día del sábado se le cae una oveja a un pozo, ¿qué hacen ustedes? ¿Lo dejan que muera ese animal? ¿Lo dejan que muera ese animal en el día del sábado? ¿O no se van corriendo a sacar ese animal para que no perezca? Entonces, así como van ustedes corriendo en el día del sábado a liberar a un animal que iba a morir, ahogado, de repente un pozo ahí, estaba ahí, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Porque la oveja pues te puede servir para un sacrificio, un cordero para un sacrificio. En cambio un hombre puede presentar muchas ofrendas. O como dicen los sabios, si tú has liberado a un hombre, guardará muchos sábados. Entonces dijo Jesús, Mateo 12:12, ¿por cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito en los sábados hacer bien. Lícito es hacer en los sábados hacer bien. Entonces, ¿qué bien es lo que tienen que hacer? Aparte de que estamos viendo haciendo los milagros. Según la Escritura, te profundizas un poquito más y te aclara cuál es el bien que tienes que hacer. Números 28, capítulo 28, 9 y 10. Mas el día del sábado, 2 corderos de un año sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Es el holocausto del sábado, en cada sábado, además del holocausto continuo y sin libación. O sea que está hablando que en el día del sábado se tenía que presentar ofrendas. Ahí nomás encontramos que uno es por la mañana y otro entre las 2 tardes. Entonces fíjese, ese bien que nosotros pensamos, como piensan los grandes filósofos, que el ignorante afirma que el sabio duda y reflexiona, como dijo Sócrates, el que actúa a mal lo hace con ignorancia del bien, porque desconoce que lo bueno, nadie obra mal a sabiendas. Entonces, vemos que el hombre, por desconocer, pensando que hace lo bueno, ¿y cómo llega a obtener el conocimiento? Mediante la doctrina, como dijo Pablo, en Romanos, tú sabes porque la ley te enseña. Tú sabes porque la ley te enseña. Entonces te sacó de esa ignorancia. No saber lo que debiera saberse. Saber lo que no se sabe y saber lo que no debiera saberse.
Entonces, sabemos muy bien, salimos de esa ignorancia porque la ley nos dice cuál es el bien que tienes que hacer. Y Dios pide, porque Dios ha hecho esa ley, y ha puesto una ley, porque Dios es su deseo de Dios, ha puesto una ley escrito para que el hombre lo ejecute, lo ponga por obra. Por eso le pone su espíritu, porque el Señor quiere así. Entonces son deseos de Dios. ¿Cómo empezamos a entenderlo esto? Porque la ley o la doctrina nos empezó a instruir. Sabemos lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada, instruidos o enseñados con la ley. Por eso vuelvo a repetir, dice Pablo, tú conoces la voluntad de Dios y sabes lo que es mejor, porque te lo enseña o te instruye la ley. Entonces, mediante la palabra, la doctrina de Dios, vamos a saber cuál es ese bien y nos saca de la ignorancia que nosotros pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. Y encontramos algo muy positivo, que el bien que se tenía que empezar a hacer era justamente las ofrendas, los holocaustos. Y si hablamos de los holocaustos, muchos me dirán, pero con la muerte de Jesús se acabó, murió, estamos por fe, por gracia, y no, eso es antiguamente, para ahora no. Amigos, en otro momento vamos a conversar. O si no, les voy a aclarar, tenemos tiempo todavía un poquito. Para algunos tienen ese pensamiento de que con la muerte de Jesús se acabó. Ya no más sacrificios, ya no más holocaustos. Bueno, ese es un concepto. Eso se vive dentro de la ignorancia. Entonces, para salir de esa ignorancia, por falta de instrucción, por falta de conocimiento, tenemos conceptos muy a la ligera. Pensamos que, como dice el proverbio, el hombre su opinión piensa que sus caminos son rectos, mas es salida de muerte. Piensa, y nos encontramos que cuando conocemos la doctrina de Dios, o conocemos los mandatos de Dios, nos empieza a enseñar, nos empieza a guiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque la misión del Mesías es que el hombre viva conectado con su Creador, le sirva a su Creador, lo adore a su Creador. Y que haga la voluntad de su Creador. O como hemos visto en Mateo 12, ¿no? El bien que tiene que hacer. Pero la doctrina nos instruye cuál es el bien que tenemos que hacer. Y si no hubiera existido la doctrina, no sabemos nada, vivimos siempre en la ignorancia. Ahora, hasta ahí ya hemos comprendido. Cuando hablamos, amigos, de los sacrificios y holocaustos, para que nunca ustedes se olviden, ese problema no es con la muerte de Jesús, no es con su muerte, todo quedó clavado en la cruz. No. No es así, no es ahí. El problema es en el monte de Sinaí. Eso tenemos que pensar bastante. El problema fue en el monte de Sinaí. Cuando Moisés descendió con las 2 tablas de piedra, ¿qué pasó con el pueblo? ¿No le sacó la vuelta a Dios? ¿No lo traicionó a Dios con otro Dios? Y al traicionarlo, ¿qué hizo Moisés? Según dicen los sabios, que las letras se borraron, porque dijeron, ustedes no son dignos que reciban ustedes este misterio. Al ver que no hay nada, Moisés lo rompió, lo hizo pedazos. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Por qué? Porque los judíos en ese tiempo, los hebreos en ese tiempo, estaban presentando sacrificios y holocaustos al dios Baal. Eso también está escrito en Hechos. En el capítulo 7, cuando Esteban dio su discurso. Ellos presentaron holocaustos al dios Baal. Y también encontramos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, al dios Baal presentaron holocaustos. Y por esta causa, se rompió el compromiso, la alianza con el pueblo de Israel. Por segunda vez lo vuelve a llamar a Moisés. Y esta segunda vez fue escrito para el futuro. Como dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura, y habla de un pueblo joven que tiene que formarse en el futuro. Un pueblo joven, formarse en el futuro. Pero dice Pablo en Romanos 10, 19, 20, 21, este pueblo se forma con los gentiles, con gente que nunca preguntaron por Dios ni tampoco lo buscaron. Porque todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces forma su pueblo en los gentiles. Y según la Escritura, en el Perú, es otro momento estaremos esclareciendo. En el Perú se inicia el epicentro de todo este misterio.
y empieza a restaurarse todas las cosas. Pero primero tiene que aparecer la doctrina, porque la doctrina va a permitir a la persona, hacerle saber, sacarle de esa ignorancia. Como dice, la doctrina va a permitir instruirlo, va a permitir enseñarle qué es lo que tiene, los caminos a seguir. Es igual que una casa van a hacer, es un arquitecto, viene el ingeniero, tiene que hacerlo de acuerdo al plano. Y si no tienen plano, imaginen dónde pondrán la cocina, dónde pondrán pues el baño, etcétera, etcétera. Pero si hay un plano, se basan en ese plano. Acá es igual. Es como un plano, una guía. Hablamos de la doctrina. Por eso dice, como dijo el apóstol Pablo, tú sabes lo que, por la doctrina sabes lo mejor para Dios, y sabes porque Él te enseña, la doctrina te enseña, te instruye, te edifica. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces encontramos acá que cuando se rompió ese compromiso, Dios le prohibió la parte ritual y ceremonial, mejor dicho, le prohibió los sacrificios y los holocaustos. ¿Dónde está escrito? Jeremías 7:22. Dice bien claro, yo no hablé con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de sacrificios y holocaustos. No les mandó. Si se rompió el compromiso, peor todavía. No les mandó, no les ordenó. No les dijo nada. Por eso vuelvo a repetir el contenido, Jeremías 7:22. Yo no les mandé ni les ordené el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de sacrificios y holocaustos. No les ordenó. Lo único que les ordenó es que escuchen su voz, quiere decir la parte civil. Escuchen mi voz. Pero dice que ellos los hijos hicieron peor que sus propios padres, fueron más rebeldes, hicieron al revés. Pero la parte ritual y ceremonial le prohibió. Incluso en Isaías 1:10, 11 y 12 y 13 también, allá su pueblo lo considera con Sodoma y Gomorra por la corrupción, por la injusticia. Dice, ¿quién les demandó eso de vuestras manos, que hundieres a presentaros delante de mí, con vuestros sacrificios, vuestros holocaustos? Harto estoy, no quiero nada de ustedes. ¿Quién les demandó? Entonces, la pregunta es, si Dios no les ordenó, y ellos vinieron con sus sacrificios, vinieron con sus ofrendas, y él dijo, ¿y quién les ha ordenado esto? Y la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Si Salomón presentó tantas ofrendas, 1000 ofrendas, más de 1000 ofrendas presentó para obtener sabiduría. Entonces llegaría a contradecir lo que dice la Biblia. Pero no se contradice. Simplemente está la respuesta. Josué 22, 26, 27, 28. Josué 22, 26, 27, 28. Dicen ellos, hagamos pues por edificarnos un altar. Altar es el lugar donde se presentan los sacrificios y los holocaustos. Pero no vayan a pensar pues, que lo van a quemar una víctima, van a sacrificar. Sacrificar significa matarlo o degollarlo. Pero para eso son personas encargadas, especializadas, que sin hacerlo sufrir a ese animal, tienen que cortarle el cuello, luego sin romper un hueso, tienen que sacar el pellejo. Primero tiene que ser macho de 1 año, para empezar, no tiene que ser sano, para Dios quiere lo mejor. No van a sacar pues, un enfermizo, uno que está mal alimentado, no, tiene que ser un animal sano, macho de 1 año, no tiene que tener ningún tipo de tachas. Luego, la persona encargada, que son sacerdotes y levitas, lo degüellan al animal sin romper un hueso, le sacan el pellejo o lo desuellan. Después, lavan las vísceras, bien lavado las vísceras, sacan todo lo que es sangre, todo lo que es estiércol. Una vez que está limpio, bien limpio, así como nos gustaría a nosotros participar en una comida limpia, así también es Dios, con mayor razón. Luego lo aderezan con aceite de oliva, sal e incienso. Todo tiene su medida, cuánto tiene que hacer. Posteriormente ponen panes sin levadura. Y eso pone sobre el altar, tiene una cantidad de rajas de leña también, que viene a ser por medidas, y ponen sobre la leña, sobre esa ruma, ponen al cordero, luego ponen fuego, empieza a arder, y cuando empieza a arder sale un olor agradable a carne asada. Entonces, eso dice en Número 28, 2 y 3, en olor a mí agradable.
en olor a mí agradable. De esa manera, esos son los sacrificios, los holocaustos, y el altar es donde, es como decir, un plato donde se va a poner la comida. Entonces dice en Josué, hagamos por edificarnos un altar, no para sacrificio ni holocausto. Listo, ahí está descartando que no es para sacrificio ni holocausto, sino para que sea un testimonio, nada más. Un testimonio entre ustedes, entre nosotros y los que vendrán después de nosotros. Si mañana más tarde nosotros le vamos a decir, ustedes no tienen parte en este negocio porque sus padres quebrantaron, se rompió la ley en el desierto y Dios rompió ese compromiso con este pueblo. Entonces ellos van a decir, mirad pues el símil del altar. Símil significa la figura, el inicio, el principio, cómo fue. Entonces mirad el símil del altar, que no fue para sacrificios, que no fue para holocaustos, sino para que sea un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. O sea, lo que ellos hicieron fue como una señal, como un testimonio para el futuro. Por eso dice en Hebreos 9:9, fue una figura, por cuanto no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia que ellos servían. Pero en el versículo 10 menciona hasta el tiempo de la corrección, donde entonces empieza a corregirse. Pero para que se corrija, tiene que levantar Dios a un instrumento, tiene que levantar un instrumento, si no, solo no se levanta el altar, no, alguien lo tiene que levantar, tiene que ser uno de su confianza, así como Moisés fue uno de su confianza de Dios. Y Moisés fue el que tuvo que sacar a su pueblo, llevar al monte, porque le dijo, no me traes a este monte, porque he escrito mandamientos y ley para enseñarles. Hablamos de un postrer Moisés, similar, tiene que recibir los mandamientos, tiene que instruir lo que es lo que tiene que hacer. Entonces, lo primero que tiene que hacer para dar inicio a la obra es levantar un altar y hacer la parte ritual que estamos mencionando ahora. Porque dice en Isaías 19, 20, 21, en aquel tiempo, o sea, en el futuro, o sea, hablando para ese tiempo, habrá desde un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Egipto significa mundo del pecado, como dice en Apocalipsis, es el mundo del pecado. Entonces, en medio del mundo del pecado, tenía que levantarse un altar. Y el trofeo de Jehová junto a su término. Trofeo es alguien que venció. El trofeo le dan a alguien que ha ganado una victoria. Entonces, y el trofeo de Jehová junto a su término. Entonces vemos acá que el altar, tanto el altar como el trofeo, o aquel que venció, serán por señal y por testimonio los dos. Porque llegó su tiempo de levantarse un altar, realizar la parte ritual, y el personaje que tiene que hacer este misterio. Entonces los dos serán por señal y por testimonio. Entonces la gente dirá, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Pero no nos damos cuenta que tanto el altar como aquel que lo levanta, los dos son por señal y por testimonio. Y en el 20 dice, y la gente clamará a causa de sus opresores, así como en el tiempo de Egipto, la gente clamaba a causa de los opresores del faraón. En ese tiempo no estamos hablando de la opresión de la injusticia y la inmoralidad, estamos de una esclavitud que nos tienen, no, sino somos esclavos del pecado. Entonces alguien tiene que venir para liberarnos de esa esclavitud. Por eso dice, y Él les enviará Salvador y Príncipe que lo libre de esa esclavitud del pecado. Un Salvador y Príncipe. Salvador y Príncipe, dos palabras, Salvador y Príncipe. Y cuando hablamos de príncipe, el título que le dan a los hijos de Dios o a los hijos del rey son príncipes y princesas. Entonces, estamos hablando del príncipe que viene el Hijo de Dios y el Salvador, así como Moisés, el que fue a liberar al pueblo, pero él no hacía si no había otro que estaba en él. Entonces, eso vemos, ese es el mismo papel que desempeña. Y luego dice en el verso siguiente, y harán sacrificios, ahora sí, harán sacrificios y holocaustos, y harán a Jehová votos y los cumplirán. Entonces, harán en el futuro. Entonces ya se está poniendo en práctica. Por eso recomienda acá que nos resucita. Somos resucitados, hemos sido muertos, hemos vuelto a la vida, nueva criatura, nuevo hombre, pero para hacer el bien. ¿Qué es el bien? Los sacrificios y los holocaustos. ¿Y qué es el mal? La desobediencia. Ese es el mal, la desobediencia. Por eso dijo Aristóteles, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Y Sócrates, ¿qué cosa dijo? El que actúa mal lo hace por ignorancia del bien, porque desconoce qué es lo bueno. Y nadie obra mal a sabiendas, por ignorancia. Ahora ya nos saca de esa ignorancia,
Entonces sabemos el bien y el mal. El bien, la obediencia, presenta tus ofrendas. El mal es la desobediencia cuando no pones en práctica. Y por último finalizamos, nuestro maestro dice lo siguiente, que Dios, en su tema plegaria del rey Salomón, que Dios no escucha al israelita sin ofrenda. Que Dios no escucha al israelita sin ofrenda. Para el israelita, porque tiene un conocimiento, porque el tiempo ha llegado de presentar las ofrendas, lo que Dios pide, porque lo hacemos mediante el conocimiento de la doctrina, porque la doctrina nos empieza a instruir el camino a seguir. Dios no escucha al israelita sin ofrenda. Así que, amigo, si tú nunca hiciste ofrenda, pues estás en la obligación, porque dice número 28, 2 y 3, manda a los hijos de Israel y diles, a sus hijos, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable, que lo tienes que ofrecer en su debido tiempo. Bien, amigos, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva y en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, TikTok, YouTube y también en Instagram. Vuelvo a repetir, en nuestra cuenta Santo Salazar Silva, Vicky Pérez Medina, en Facebook, TikTok, YouTube y Instagram.